Y continuó la actividad legislativa para mejorar las condiciones de las comunidades indígenas del país y adecuar las políticas públicas que permitan la inclusión de este sector. Se presentó un proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Originarios para incluir en el Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, a un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. Aduce que este artículo debe de reconocer a las lenguas indígenas como lenguas nacionales, sin restringir su uso a una forma de reconocimiento cultural, territorial, limitado, sino como un derecho humano indispensable de toda persona que se basa en sus principios de interdependencia. La reforma establece que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez. Consideramos que estos cambios que pretenden convalidarse en este pleno pueden resultar válidos, tampoco es suficiente para modificar las condiciones de vida de millones de mexicanos. Que la aprobación de la misma significa un acto de justicia, que reclamos de los pueblos indígenas, así como garantizar el ejercicio de su derecho a expresarse, es decir, a pensar, hablar, crear y heredar su lengua a sus descendientes. En cuanto a la edición del representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, nuestro grupo parlamentario considera oportuna la inclusión para constituir en el Consejo a las autoridades que deban actuar en el tema. Aquí nace entonces también mi inconformidad. ¿Por qué para estos temas que vulneran los derechos de los pueblos indígenas sí se preocupan? ¿Por qué cuando se trata de la recaudación, por ejemplo, lo del catastro, ahí sí le quitan facultades a los municipios y a los estados? Aprecia de modo positivo promover las lenguas indígenas en un uso cotidiano, respetar los derechos lingüísticos a favor de estas, reconocer la diversidad de las mismas, respetarlas y reconocerlas. Por ende, emitiremos el voto positivo. Esto significa que las lenguas de México, tanto el español como el mixteco o náhuatl, tienen la misma validez jurídica sin importar que estén los habitantes de alguna lengua dentro o fuera de sus comunidades. Estamos seguros que el mismo contribuirá no solo para privilegiar el rescate de las lenguas indígenas, sino también a consolidar las políticas en la materia. Que elimina la limitante que actualmente existe en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, al contener la validez de las lenguas indígenas al territorio, localización y contexto en que se hablen. El dictamen se avaló con la modificación presentada por el diputado José Angelino Camalmena, por lo que se establece que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley, el español, son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte. El resultado final de la votación: 392 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Unanimidad. Se envió al Senado para continuar el proceso legislativo.